Ahora sí, don David, grábenos para darle la bienvenida a nuestro querido amigo, es amigo mío, yo quiero decirlo con todas sus letras, al gran profesor Jesús López Almejo, un verdadero experto en relaciones internacionales, que me da mucho gusto saludarle en este día histórico para los mexicanos. Profesor, ¿cómo le va? Hola, mi querido, muy contento de estar contigo y con toda la audiencia de Sin Censura, pues listos para darle al análisis, Toñito. Así es, hay que darle con todo el análisis, pero ¿qué le parece, profesor? ¿Qué te parece, profesor? Siempre te hablo con mucho respeto, pero ¿qué te parece, profesor Jesús López Almejo? Si hablamos primero que nada de la vacuna que llega a México. Uno de los 10 primeros países en obtener la vacuna contra el coronavirus. ¿Qué significa eso a nivel internacional? Somos más de 200 países en el mundo y México, todavía no siendo un país como se le llama, ¿no? A lo mejor vamos a tener aquí una discusión por eso, ¿no? Pero un país que todavía está en vías de desarrollo para muchos, México recibe la vacuna antes que muchísimos otros. Te escuchamos, profesor. Mira, querido Toño, es muy importante esta precisión que haces, porque el presidente de la República decía algo muy concreto. Cuando se tiene vergüenza, se deja de robar el dinero del pueblo, alcanza para no endeudar al país y alcanza para puntualizar ese dinero, invertirlo en las prioridades nacionales esenciales. Me parece que una de las cosas que ha llevado al gobierno de López Obrador a poder responder de manera tan rápida a una amenaza tan grande y estar literal a la vanguardia, querido Antonio, es justamente que se tenía el recurso porque no se están dilapidando en, pues ya sabes, los gastos superfluos que se tenían anteriormente, porque no se está dando chayote, porque además se está recaudando mejor que antes, porque además se ha reducido bastante el gasto del presupuesto del gobierno. Una de las cosas que antes decíamos, Antonio, era que para lo que ganaban los funcionarios mexicanos del gobierno federal en la época de Peña Nieto o en la época de Calderón, era para que nos gobernaran como si estuviéramos en Suiza, pero había una desproporción entre el costo que le representa al país el pago de sueldos a los funcionarios y la manera en la que gobernaban. Ahora lo que hemos visto en este cambio paradigmático, en este cambio de enfoque con el presidente López Obrador, es que esos gastos superfluos se van eliminando paulatinamente, se va recaudando mejor el dinero. Mira, ahora que en el mundo la ciencia está batiendo récords, ahora que en el mundo la ciencia está dando pasos agigantados para sacar las vacunas, pues ¿con qué nos encontramos? Con la sorpresa de que solamente aquellos países que estaban económicamente y financieramente sanos podían tener acceso a ellas. Y es que también eso es muy importante señalarlo. Recordemos que tuvimos el año más difícil desde, me parece, en términos económicos, comerciales y financieros, desde la caída de Wall Street en 1929, incluso peor, me atrevería yo a decir, que la de 2008, con la crisis hipotecaria que se desató en Estados Unidos, o incluso que la de 1994. ¿Y qué es lo que hace la diferencia, Antonio? El tema de la transparencia, ¿no? El tema de que sí se ha disminuido la corrupción política, por lo menos a nivel federal. Y esto ya es una gran ganancia. Si tú te fijas, y revisamos, ni Brasil, ni Argentina, Argentina es el que más se ha estado acercando a México, pero ni Colombia, ni Perú, ni Chile, bueno, vaya, ni Costa Rica, han sido jugadores tan centrales en este momento en el tema de la vacuna. Por lo tanto, sí es un golpe de autoridad muy interesante el que está haciendo la administración del presidente López Obrador. Pero es que, ¿sabes? Fue atacando diversos rubros, estuvo trabajando en diversos ámbitos en combatir la corrupción, como él lo decía. O sea, el coronavirus lo vamos a combatir sin corrupción. Mira, un ejemplo, en Jalisco, Enrique Alfaro está endeudando al Estado y el motivo de la deuda, a pesar de que el tipo prometió en campaña que no lo haría, el motivo de la deuda era, según esto, para poner a Jalisco eh, al día con el tema de combatir el coronavirus. Cuando tú revisas las partidas, nada más 3.39% de esa deuda que se aprobó en el Congreso de Jalisco estaba destinado a equipar hospitales y a aumentar los gastos para el personal médico. Todo se la saca, que muchas cosas son facultad del gobierno federal. Entonces te das cuenta que
Si estás endeudando a un gobierno argumentando que ese gobierno va a invertir ese dinero que llega a esa deuda para una prioridad sanitaria del tamaño de la crisis que se nos venía, y al final nada más le estás invirtiendo menos de 3%, ¿de qué estamos hablando? Entonces, a nivel federal, con el gobierno federal esto no ha pasado. El paradigma se ha cambiado. El paradigma es, vas cerrando los hoyos por donde se escapaba el agua, vas cerrando los gastos superfluos, y aún, mi querido Antonio, que te han criticado, no crees continuamente, pero tomando en un contexto general, a nivel sistémico, Sí. potencias como China, Profesor, se nos está cortando tu comunicación en estos momentos. Se nos está cortando tu comunicación en estos momentos. Estamos intentando restablecer esta comunicación con el profesor Jesús López Almejo. Le ofrezco yo a usted una disculpa. Ya sabe usted que la tecnología no tiene palabra de honor, no es ni culpa del profesor ni de nosotros. Es que, pues, la verdad, hay problemáticas, obviamente, con las comunicaciones. En estos momentos hay mucha gente conectada, se acerca ya la Navidad y eso provoca que haya aún más conversaciones en las redes. Pero esto que nos está diciendo el profesor Jesús López Almejo es muy, muy importante. Hay que plantearlo como es, ¿no? Como es que el gobierno mexicano de ninguna forma está endeudando al país. No se está dilapidando al país. No se está ya dando más, bueno, chayote oficial casi no tanto, ¿no? Sigue la publicidad oficial, pero de las otras formas en las que se daba ya no. Entonces, ahora sí se están recaudando impuestos, finalmente. Y esto habla mucho de la hegemonía que podría demostrar México. México ha sido considerado durante mucho tiempo pues, un país del tercer mundo. Al profesor López Almejo no le gusta que se le mencione así. Ya dice que es un concepto peyorativo y atrasado, un concepto arcaico, es lo que dice el profesor Jesús López Almejo. Yo se lo comento, mucha gente sigue considerando a México como un país del tercer mundo, con problemáticas, muy desafortunadamente y desde su ignorancia en otros países nos ven a los mexicanos con nuestros sombreros, descansando a la sombra de un nopal mientras nos tomamos un mezcal o un tequila en sandalias, ¿no? En chanclas, cuando pues no es así, ¿no? No es así. Sí, hemos enfrentado una serie de problemáticas económicas debido a las corruptelas de sexenios anteriores, pero si me lo pregunta a mí, y esto no sé si ya, ya tengamos de vuelta al profesor Jesús López Almejo, si me lo pregunta a mí, igual y lo podemos contactar por teléfono, doña Ceci, no sé si sea mejor así, más fácil, y así creo que ya lo tenemos de vuelta, ¿no? Bueno, lo que yo le decía es que un verdadero indicador, en mi opinión, de que México dejó ya de ser un país en vías de desarrollo y es un país absolutamente desarrollado, es esta reacción ante la pandemia. Es que sea uno de los primeros países en obtener la vacuna. Eso significa bienestar para la gente. Eso significa bienestar para todos nosotros. Eso es una realidad clara de lo que tenemos. No nos podemos ir sin eso. ¿Ya tenemos de vuelta al profesor? ¿Sí? Ya. Bueno, ya está de vuelta con nosotros el profesor Jesús López Almejo. Le ofrecemos una disculpa al público consentidor de Sin Censura. Ya sabe usted, la tecnología no tiene palabra de honor. Profesor, pues le decía yo a la gente que tus palabras verdaderamente resuenan, Jesús, porque en mi opinión, si podemos tener un verdadero indicador del verdadero desarrollo de un país, es que sea uno de los primeros en obtener una vacuna, es que sea uno de los primeros en proporcionar el bienestar a su gente, profesor Jesús López Almejo. Mi querido Antonio, pues antes que nada una disculpa por esta falla tecnológica. Como ustedes dicen, la tecnología no tiene palabra y a veces en los momentos más inesperados pues se presentan este tipo de circunstancias. Pero bueno, siguiendo con esta reflexión, yo comentaba hace un momento que gracias a que desde un principio se fueron atajando cuestiones estructurales,
el gobierno de México tiene capacidad de reacción, porque Antonio fue guardando en épocas de vacas gordas para cuando se vinieron las vacas flacas, de acuerdo, digamos, a preceptos pues de la sabiduría popular. Y en ese contexto, al fiscalizar mejor, decíamos, al no endeudar al país, al quitar gastos superfluos y al equilibrar también el tema de la economía en el contexto de la pandemia, se tiene una capacidad muy importante de reaccionar, de tal suerte que las principales marcas, los principales laboratorios, las principales corporaciones a las que ya se le están aprobando sus vacunas, como desde la Cofepris, como la Sputnik V, como la Cantino Bio, Pfizer, etcétera, pues ya México está asegurándose con cada una de ellas este acceso a las vacunas. Por lo tanto, pues una palomita, ¿no? Porque en términos políticos, en América Latina no la tiene ninguna otra nación, ¿no? Excepto Estados Unidos en el norte, en América del Norte, y Canadá, pero bueno, incluso México está con mayor agilidad reactiva para el tema de las vacunas, incluso más que Canadá. Así es, profesor. Y bueno, ¿qué le parece que ya, ahora que ya celebramos esta noticia con mucha información, con mucho conocimiento, qué le parece que a otros temas internacionales, le voy a pedir a don David que nos grabe, nos llama la atención que Trump critique de última hora al Congreso? Nos llama la atención porque continúan las críticas, los señalamientos de fraude, la gente sigue preocupada sobre la reacción que pueda existir, pide un nuevo paquete de estímulo económico. ¿Cómo repercute esto en un momento tan difícil para los Estados Unidos de transición? Están a punto de cambiar de gobierno. ¿Cómo repercute este nuevo paquete de estímulo económico que pide Trump criticando al Congreso? Pues mira, mi querido Antonio, la verdad es que Donald Trump sigue demostrando que es un verdadero patán. Como ustedes bien lo distinguen ahí en Sin Censura con Vicente Serrano, que es el orangután naranja de la Casa Blanca, pues ahora resulta que después de meses de que estuvieron congeladas las pláticas entre republicanos y demócratas en el Congreso y en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, y que no querían politizar esto, no querían hacerlo como electoral, pues ya en este contexto en el que Trump perdió la elección de calle, en este contexto en donde ha estado sin probar nada ante las cortes de que hubo fraude, y el tipo sigue aferrado como niño chiquito a que ganó, a pesar de que perdió por 8 millones, y a pesar de que el Partido Republicano no gana una elección presidencial desde el año 2004, cuando Bush consiguió su reelección, pues el señor ahora está saboteando al Congreso, porque después de la falta de acuerdo, y que había preocupado mucho en la clase política de Estados Unidos el que no se pusieran de acuerdo republicanos y senadores, bueno, lo lograron el fin de semana pasado, entre el sábado, el domingo y el lunes, tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Senadores, lograron ponerse de acuerdo republicanos y demócratas. Aprobaron entonces un excedente de $900 millones para que con ese dinero se ayudara a colegios, se ayudara a empresarios medio quebrados, se ayudara también a personas adultas, una política muy parecida a la del gobierno de López Obrador en México, adultos mayores, y que además pues se le diera un dispendio de $300 por semana a las personas desempleadas durante 11 semanas, aproximadamente unos $1,200 mensuales, que sabemos que para Estados Unidos no es tanto, pero sabemos que en un contexto de crisis económica, en donde decíamos 2020 a todas las economías les pegó, incluidas China, India, Estados Unidos, la Unión Europea, pues el señor Trump empezó a sabotear y rechaza firmar esta ley, y el argumento que pone es que $600, porque se aprobaron también $600 para como seguro de apoyo para la gente, y entonces dicen, no, $600 es una cantidad ridícula, tienen que darle 2,000 por lo menos por persona, es decir, más o menos $4,000 por pareja. Y además, otra, Antonio, si estás o no de acuerdo que Trump es un patán, está molesto porque en ese paquete de ayuda también se aprobó ayuda para México y otros países de América Latina, y se aprobó también ayuda para los indocumentados. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué tendría Estados Unidos que ayudar a México? No es una cosa excepcional.
La cuestión es que Estados Unidos tiene una ley de ayuda externa, y en esa ley de ayuda externa, cuando aprueba su paquete fiscal, pues también le genera una partida para la ayuda externa con los países que tienen alianzas estratégicas. Pero bueno, eso Trump no lo entiende. Trump es enemigo del multilateralismo y este señor está rechazando esto. Y también otra cosa que me genera cierta molestia, lo tengo que decir, rechaza esto porque pide que a todas las personas que no tengan documento legal, o sea, que a todos los indocumentados, independientemente de que también los migrantes indocumentados en Estados Unidos, de la nacionalidad que quieras y dispongas, también pagan impuestos, también le aportan a la economía estadounidense, y este señor dice, no, a los que estén indocumentados no se les debe ayudar. Entonces está muy molesto y pide ya, mi querido Antonio, en un contexto en donde diputados y senadores ya se regresaron a sus estados para pasar Navidades, obviamente ya no van a poder aprobar nada, entonces empezó a entorpecer este paquete, que incluso ya incluía 1.3 billones de dólares adicionales para asegurar el gasto del gobierno de Estados Unidos para el año 2021 hasta el mes de septiembre. Entonces, pues sí estamos hablando de una persona que sigue dedicada a obstaculizar no solamente el tema de la democracia, sino el tema de la funcionalidad del gobierno. Más o menos con este mensaje, si no estoy yo, que no esté nadie. Un tipo, una especie de Nerón, pues. Está intentando quemar en todo caso, ¿no? Lo que dejó atrás, que ya es un gran problema. Pero la pregunta, profesor, es, ¿y qué va a pasar cuando llegue enero? ¿Qué va a pasar el día de la toma de posesión? ¿Saldrá Donald Trump de la Casa Blanca? ¿Se irá? ¿Se parapetará ahí? ¿Qué podría pasar, profesor Jesús López Almejo? Sí, definitivamente se va a ir. Trump se va porque se va. Ya no tiene forma de quedarse en el gobierno, pero lo que sí está haciendo, esto que ya vimos que lo sigue haciendo, sabotear hasta el último momento en todo aquello en lo que le sea posible legalmente. Y esta es una de las formas de sabotear. Y mira, tuvo el descaro de decir, tienen que arreglar ese paquete de ayuda, porque si no, la siguiente administración, que probablemente sea la mía, lo va a tener que arreglar de todas formas. Pero Trump quiere sabotear. ¿Por qué digo que sabotear cuando pide que se eleve a $2,000 y no en 600, y que sea por persona y no por pareja, es decir, $4,000 por pareja? Porque tú sabes que el gobierno de Estados Unidos es uno de los más endeudados del mundo. El gobierno de Estados Unidos, cuando dio su primer paquete de ayuda, allá por el mes de entre marzo y abril, ya había rebasado su techo de deuda, y eso había generado problemas económicos muy fuertes, aunados a que la economía de Estados Unidos está decreciendo y que hay problemas financieros por la contracción económica derivada de los confinamientos. Entonces, lo que hicieron los republicanos y los demócratas en el Congreso y en la Cámara de Senadores es, querido Antonio, tratar de hacer lo que podían con lo que tenían. Porque además, otra cosa que ha estado haciendo Estados Unidos es estar imprimiendo más dólares, lo que probablemente se desate una inflación tremenda y el dólar pierda poder adquisitivo. Entonces, lo que están haciendo no es nada más dar dinero por dar dinero, sino seguir manteniendo una especie como de no gastar más de lo que no tienen, que de por sí ya se lo están gastando. Entonces, Trump lo que está haciendo es dinamitar todas las posibilidades que la ley le permite todavía como presidente hasta el 19 de enero, antes de poder seguir. Y en ese contexto, fíjate la diferencia. Joe Biden, pues con más cancha política, dice, probablemente sí tengamos que hacer algunos ajustes a ese paquete, pero yo felicito la iniciativa tanto de Nancy Pelosi como de Mitch McConnell en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Representantes, que por fin lograron romper el hielo legislativo que había tenido lugar durante casi el año 2020. Separados, divididos, no vamos a llegar a ningún lado, como no estamos llegando a ningún lado. Celebro que se pongan las fuerzas políticas a trabajar en conjunto, porque es la única manera de salir adelante. Es decir, en lugar de seguir dividiendo, en lugar de seguir dinamizando, este señor está dando pues muestras de que está incluyendo a diversos sectores y que también incluye y aplaude en ese esfuerzo lo que hacen también los republicanos, contrario a Trump, que una cosa que le indigna muchísimo a Trump es que los indocumentados también estén contemplados en ese paquete de ayuda para solventar el tema del coronavirus, que sabemos, Antonio, que es uno de los grupos más vulnerables en Estados Unidos. Imagínate, este grupo que ha ayudado a construir carreteras, edificios,
casas, calles, etcétera, etcétera, y pareciera que no tiene ningún tipo de derecho por el tema de la condición de los documentos. Entonces, ¿qué va a pasar? El 20 se va a ir Donald Trump y va a regresar un poco la normalidad política a ese país, Antonio. Así es, los indocumentados son los que ponen la comida en las mesas de los estadounidenses. Eso no se nos puede olvidar, pero para nada. Hablando de coronavirus, profesor, y le voy a pedir a don David que nos grabe, le quiero preguntar, ¿es Inglaterra la isla aislada, por decirlo así, isla aislada por esta nueva cepa del coronavirus? Ya se identifica oficialmente una nueva cepa del coronavirus. ¿Están aislados? Se genera un pánico internacional, pero hay mucho que decir al respecto y también muchas fake news. Sí, definitivamente, mi querido Antonio, buena parte de las cosas nuevas que se tienen que decir al respecto es que se cree que aunque es 70% más contagiosa. Se nos fue el audio con el profesor Jesús López Almejo, a ver si podemos recontactarlo. Mire, le voy contando esta nota, esto ya está siendo compartido. Desde principios de semana se hablaba de cómo es que, en efecto, había una nueva cepa del coronavirus. Hace unos momentos ya tenemos de vuelta al profesor Jesús López Almejo. Bueno, nada más le quiero decir rápidamente que el secretario de Sanidad del Reino Unido anunció la detección de una nueva cepa del coronavirus. Adelante, profesor, ya lo escuchamos. Te estaba comentando, nuevamente la tecnología, una disculpa. Te estaba comentando que una de las cosas que se siguen discutiendo todavía es que si esta nueva cepa del coronavirus, por ser 70% más contagiosa que la normal, que la que habíamos venido conociendo, que la cepa dominante, se están preguntando si es más mortal. La otra pregunta que deriva para el debate científico es si las vacunas que tanto sacaron los de Sputnik V como la vacuna Pfizer o la vacuna de CanSino Bio va a poder enfrentarse a esta nueva cepa. Sigue el debate, sigue la observación, siguen los análisis, siguen los estudios. Pero otra cosa bien interesante, Antonio, que a México lo criticaron porque no cerró la frontera, no cerró los vuelos ni para Sudáfrica, provenientes de Sudáfrica, ni los provenientes de Gran Bretaña, como sí lo hicieron Francia, Alemania y 30 países en el mundo, principalmente los europeos. Y la postura mexicana del presidente López Obrador me pareció muy inteligente, porque hay la discusión de que esta cepa se descubrió en septiembre. De septiembre a diciembre ya corrieron, estimado Antonio, 3 meses. Y esos 3 meses ya se pudo haber distribuido prácticamente por todo el mundo. Y ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que, como ya se hizo oficial, entonces ya los países van y bloquean las fronteras con Gran Bretaña, entorpecen el tráfico, retienen todo, ponen un verdadero caos a la isla, porque fíjate que me parece que Francia y Alemania, como líderes de la Unión Europea, le están metiendo zancadilla a Boris Johnson, porque Boris Johnson fue un gran promotor del Brexit, este proceso de salida, de separación del Reino Unido de la Unión Europea, y ahora la Unión Europea le está haciendo pagar el costo de lo que implica estar fuera de este bloque regional. Porque, mira, por ejemplo, hoy Francia ya está aceptando que van a dejar pasar a personas que tengan residencia en Francia y sobre todo los viajes esenciales para no cortar la cadena de suministros. Pero Alemania dice, yo hasta el 6 de enero, hasta no tener más información de esta cepa, ni gente de Sudáfrica, ni gente de Gran Bretaña, o sea, provenientes de estos lugares, van a poder entrar. Por lo tanto, te das cuenta que si la cepa ya anda por ahí desde septiembre y octubre, paseándose entre diversos viajeros, pues en realidad el tema de aislar más a la isla es un asunto de hacerle sentir el peso de estar fuera del bloque europeo, mi querido Antonio. Eso político. Qué interesante, ¿no? Que mientras en México estemos enfrentándonos, profesor Jesús López Almejo, a una politización absoluta de la pandemia, de tratar de utilizarlo de esa forma, del otro lado del mundo, en la Unión Europea, pues lo están politizando para aislar precisamente a Inglaterra. Pero bueno, pues hay que seguirlo platicando.
profesor Jesús López Almejo. ¿Qué te parece que nos compartes tus redes sociales, tu canal para que la gente pueda seguirte? Y por supuesto, bueno, yo quiero desearte en lo personal y en nombre de todo el equipo de Sin Censura una muy feliz Navidad. Tú, Jesús López Almejo, profesor experto en relaciones internacionales, eres miembro muy activo y muy importante de este equipo, de el Dream Team de la información de Sin Censura. Muchas gracias, mi querido Antonio. Muchas gracias por esas emotivas palabras y gracias por el profesionalismo y por la ética y por no ir para atrás ni para agarrar vuelo. Yo les quiero desear feliz Navidad a ti, a Ceci, a don David, a sus familias, a sus amigos, en este año complicado, complejo, raro, todos nos vimos obligados a sacar la casa. Así que feliz Navidad, próspero año 2021 y bueno, para la gente, ¿qué te puedo decir? La gente se ha portado increíble, ha sido maravillosa. Y a la gente, pues la quiero invitar justamente a que vengan también a visitar el canal de Tu Profe de RI. Tu Profe de RI es profesor de Relaciones Internacionales, en donde damos clases gratuitas de Relaciones Internacionales. Ponemos una lectura en PDF completamente gratis, una lectura que complementa la exposición oral sobre el tema en cuestión. Así que nuestras clases son de lunes a sábado, entre 10:30 y 11 de la noche. Y pues queremos aportar a esto que tanto promueve mi querido Antonio, a fomentar el espíritu crítico y a elevar el nivel educativo en las redes sociales. Así que muchas gracias y feliz Navidad. Muy feliz Navidad, profesor Jesús López Almejo. Qué gusto siempre colaborar contigo y estar al pie del cañón contigo. Pues ahí lo tiene usted, el profesor Jesús López Almejo, listo también ya para la Navidad. Y bueno, vámonos.